llamo Florencio Aguirre y tengo 66 años. Jamás imaginé que escucharía estas palabras de labios de mi única hija. Prefiero que mis suegros vivan aquí antes que tú. 12 palabras que borraron 4 décadas de amor paternal, como si nunca hubieran existido. Pero lo que ella desconocía por completo era que yo guardaba un secreto que transformaría nuestras vidas de manera irreversible. Una revelación que la convertiría en dueña de absolutamente nada, mientras yo renacía como el hombre más libre y próspero que esta ciudad había conocido. Permíteme llevarte a ese viernes fatídico por la tarde, en la vivienda que construí ladrillo por ladrillo hace 35 años. Mi hija Esperanza, de 38 años, me había convocado para una charla urgente, junto a su esposo Tomás, un contador cuya amabilidad siempre me pareció forzada y superficial. Llegué pensando que querían conversar sobre las próximas vacaciones familiares o solicitar mi ayuda en alguna remodelación doméstica. Durante los últimos 5 años, desde el fallecimiento de mi esposa Clara, había estado viviendo en mi propia residencia, aunque cada día sentía con mayor intensidad que mi presencia molestaba. La sensación de ser un estorbo crecía silenciosamente en cada rincón de esa casa que antes fue mi hogar. Papá, necesitamos hablar sobre el tema de la vivienda. Comenzó Esperanza con ese tono de voz particular que utilizaba cuando intentaba persuadirme de algo importante. Le pregunté qué situación exactamente, aunque mi instinto ya comenzaba a advertirme hacia dónde se dirigía esta conversación incómoda. Me explicó que los padres de Tomás enfrentaban serias dificultades económicas. Habían perdido su departamento porque no lograban pagar el alquiler mensual. Necesitaban desesperadamente un lugar donde establecerse de forma urgente. Mi casa, el hogar donde crié a Esperanza, donde cuidé a Clara durante su larga enfermedad, donde atesoraba 40 años de recuerdos irreemplazables. Querían entregarla a los suegros como si fuera una simple donación. «Hija», respondí, intentando mantener la calma, aunque sentía cómo mi corazón se aceleraba. «Esta vivienda es suficientemente amplia. Si los padres de Tomás requieren ayuda temporal, pueden alojarse en la habitación de huéspedes hasta que encuentren una solución permanente». Tomás intervino por primera vez en la conversación. «Don Florencio, la situación es considerablemente más complicada que una estadía temporal. Mis padres necesitan independencia absoluta, privacidad propia. No pueden continuar viviendo como simples huéspedes en casa ajena». Pregunté entonces qué propuesta concreta tenían en mente, aunque la respuesta ya resonaba claramente en mi cabeza. Esperanza evitó mi mirada directa cuando sugirió que lo mejor sería que yo me trasladara a vivir a otro sitio. Mencionó residencias modernas diseñadas para personas de mi edad, con actividades organizadas, personal de enfermería disponible, gente de mi generación con quien socializar. Me estaban desalojando de mi propia casa. La pregunta salió de mi boca con total incredulidad. Esperanza respondió con esa paciencia exagerada que se emplea con niños caprichosos, asegurando que no me echaban, sino que me ofrecían una oportunidad para vivir mejor, más cómodo, sin preocupaciones cotidianas. Pero yo estaba perfectamente cómodo ahí. Esa era mi casa, mi refugio, mi santuario de décadas. Tomás insistió en que lo pensara racionalmente. Yo solo en esa casa enorme. Ellos preocupados constantemente por si algo me sucedía. Los niños que apenas me visitaban porque estaban ocupados con sus propios asuntos. ¿No sería preferible estar en un lugar donde hubiera personal dedicado a cuidarme profesionalmente? Los chicos, mis 2 nietos de 12 y 15 años, efectivamente casi
No me dirigían la palabra cuando venían de visita, siempre absortos en sus teléfonos celulares, siempre con prisa por marcharse a cualquier otro lugar. Pregunté entonces dónde exactamente proponían que me instalara. Esperanza extrajo unos folletos brillantes de su cartera, mostrándome una residencia que describió como preciosa, ubicada a 20 minutos de distancia. Tenía jardines extensos, salón para eventos sociales. Hasta contaba con una biblioteca bien equipada. Una prisión dorada para ancianos, pensé, con jardines que yo no podría plantar personalmente, con eventos que no despertaban mi interés, con una biblioteca repleta de libros que jamás habría elegido por voluntad propia. Confirmé entonces si mis suegros vivirían en mi casa, señalando las paredes que levanté ladrillo por ladrillo con mis propias manos. Tomás asintió afirmativamente. Ellos se encargarían de mantener la propiedad en perfecto estado, de cuidarla apropiadamente, de evitar su deterioro progresivo. Cuidar la casa que yo había mantenido impecable durante 35 años. Mantener el jardín que planté y regué cada mañana durante décadas. Vivir en las habitaciones donde crié a mi hija, donde amé profundamente a mi esposa, donde construí absolutamente todos mis recuerdos más preciados. Entonces pregunté, ¿qué sucedería si yo simplemente no quería aceptar esta propuesta? Ahí fue precisamente cuando Esperanza pronunció las palabras que transformaron todo para siempre, de manera irrevocable. Me observó con una expresión de fastidio evidente, como si yo fuera un niño terco e incomprensivo que no entendía lo que resultaba mejor para él. Y declaró con una frialdad que congeló mi alma por completo. «Papá, la decisión ya está definitivamente tomada. Prefiero que mis suegros vivan aquí antes que tú. Ellos cuidarán mejor la casa, la mantendrán como corresponde apropiadamente, y vos vas a estar mucho mejor atendido en la residencia especializada». El silencio que siguió resultó absolutamente ensordecedor. Esperanza había elegido, entre su padre que la crió con amor incondicional durante 38 años, y los padres del hombre con quien se casó hace apenas 8 años, había elegido categóricamente a los suegros. Me levanté del sillón donde había visto televisión durante décadas, donde consolé a Esperanza cuando era pequeña y sufría pesadillas nocturnas, donde sostuve a Clara durante sus últimos días de vida. «Está perfectamente bien», les comuniqué con una voz que ni yo mismo reconocí como propia. «Si esa es su decisión final, entonces yo también tomaré la mía». Esperanza preguntó con alivio visible si iba a aceptar mudarme a la residencia. «Voy a hacer algo considerablemente mejor», respondí con firmeza. «Voy a vender la casa inmediatamente». La expresión en sus rostros cambió de manera dramática e instantánea. Vendíala. ¿Pero por qué razón vender la propiedad? Porque si ustedes no desean que yo viva aquí y prefieren que residan sus suegros, entonces esta casa no representa nada significativo para ustedes como núcleo familiar. Por lo tanto, la venderé y me compraré algo más reducido exclusivamente para mí. Salí de esa casa con el corazón completamente destrozado, pero también con una determinación férrea que hacía años no experimentaba. Si mi hija prefería a los suegros antes que a su propio padre, ¡perfecto! Iba a demostrarle exactamente qué significaba perder a un padre para siempre. Para que comprendas por qué aquellas palabras me dolieron tan profundamente, debo contarte quién soy realmente y qué había construido durante todos estos años sin que mi familia se percatara de absolutamente nada. Durante 38 años trabajé como supervisor en una fábrica metalúrgica. No era un empleo glamoroso ni prestigioso, pero pagaba satisfactoriamente y me permitió criar a Esperanza después que su madre falleciera
cuando ella tenía apenas 15 años. Clara murió de un infarto fulminante un martes por la tarde. De un día para otro me convertí en padre soltero de una adolescente rebelde atravesando una crisis de identidad. Fueron años extraordinariamente duros. Esperanza me culpaba injustamente por la muerte de su madre. Se rebelaba contra cualquier norma que estableciera. Llegaba tarde constantemente. Tenía novios que me generaban mala espina, pero jamás me rendí ante las dificultades. Trabajaba durante el día, la esperaba por las noches. Asistía religiosamente a las reuniones escolares. La llevaba al médico cuando enfermaba. Le compraba ropa apropiada. Le pagué terapia psicológica para superar el duelo traumático. Cuando finalizó el secundario, quería estudiar arquitectura. Era una carrera costosa en una universidad privada, pero realicé todos los sacrificios necesarios sin quejarme jamás. Trabajé horas extras interminables. Vendí el automóvil que tanto apreciaba. Empeñé las joyas que regalé a Clara. Todo exclusivamente para que Esperanza estudiara lo que soñaba. Durante 5 años financié esa universidad sin un solo reproche. Esperanza se graduó con honores y consiguió empleo inmediatamente en un estudio arquitectónico prestigioso. A los 30 años conoció a Tomás en una fiesta de la oficina. Provenía de familia acomodada, era educado, aparentemente responsable. Cuando me lo presentó, me pareció un buen muchacho, aunque detecté cierta frialdad en su carácter. Se casaron después de 2 años de noviazgo formal. Yo financié la mitad de la fiesta de casamiento porque los padres de Tomás atravesaban una mala racha económica. Pagué completamente la luna de miel europea porque quería que mi hija disfrutara el viaje de sus sueños. Les regalé todos los electrodomésticos necesarios para el departamento que habían alquilado. Cuando nacieron mis nietos, era el abuelo permanentemente disponible. Cuidaba a los chicos cuando Esperanza y Tomás tenían compromisos laborales ineludibles. Los llevaba al médico cuando enfermaban y sus padres estaban ocupados. Les compraba ropa, juguetes, financiaba actividades extracurriculares. Durante años fui el sostén emocional y económico de mi hija, incluso después de su matrimonio. Cuando necesitaban dinero para el anticipo de un automóvil, yo se lo prestaba sin dudar. Cuando quisieron remodelar el departamento, los ayudaba con los materiales de construcción. Cuando los chicos requerían útiles escolares costosos, yo se los adquiría sin cuestionar. Pero había algo que mi familia desconocía por completo. Algo que estuve construyendo silenciosamente durante décadas, pensando constantemente en el futuro de todos ellos. Además de mi salario en la fábrica, poseía otra fuente de ingresos que mantuve en absoluto secreto durante 25 años. Cuando Esperanza era pequeña, comencé a realizar trabajos de soldadura los fines de semana. Portones, rejas de seguridad, escaleras metálicas, estructuras para viviendas particulares. Era trabajo físicamente pesado, pero me pagaban excepcionalmente bien, porque era extremadamente prolijo y rápido en las entregas. Con el tiempo comencé a recibir más pedidos de los que podía manejar personalmente. Contraté a un ayudante, después a 2, después a 3. Sin percatarme había creado una pequeña empresa de herrería que funcionaba los sábados y domingos desde mi garaje. Esperanza. Me preguntaba cuando era adolescente por qué pasaba los fines de semana en el garaje generando tanto ruido. «Es simplemente un hobby», respondía evasivamente. «Me relaja trabajar con las manos». Un hobby que me generaba más ingresos que mi empleo principal. Durante 25 años mantuve esa empresa en completo secreto, no porque fuera ilegal, sino porque quería que constituyera una sorpresa maravillosa para cuando me jubilara. Pensaba revelarle a Esperanza: «Hija,
Durante todos estos años tu padre no solo fue empleado de fábrica, también fue empresario exitoso. Esta empresa es para vos y para tus hijos. Pero nunca llegué a contárselo. Cada peso extra que generaba con la herrería lo invertía en algo que tampoco conocían. Desde los 45 años comencé a adquirir acciones de empresas poco a poco, mes tras mes, invirtiendo las ganancias en la bolsa de valores. No comprendía mucho sobre finanzas inicialmente, pero aprendí leyendo revistas especializadas, asistiendo a charlas gratuitas, consultando con un corredor de bolsa que se convirtió en mi amigo personal. Durante 20 años fui comprando acciones de empresas sólidas, bancos, telecomunicaciones, energía, alimentarias, compañías que pagaban buenos dividendos y crecían constantemente. Para mi familia, yo era simplemente Florencio Aguirre, el supervisor de fábrica que vivía modestamente y ahorraba peso a peso. En realidad, era un empresario con un portafolio de inversiones que valía más de $800,000. $800,000 que acumulé trabajando doble turno durante décadas, sacrificando vacaciones, postergando gustos personales, todo pensando en el futuro de mi familia. $800,000 que pensaba repartir entre Esperanza y mis nietos cuando muriera para garantizarles seguridad económica vitalicia. $800,000 que mi hija jamás supo que existían cuando me comunicó que prefería que sus suegros vivieran en mi casa antes que yo. Por esa razón precisa, cuando salí de mi casa aquella tarde después de la humillación más grande de mi vida, no salí como el viejo derrotado que ellos imaginaban. Salí como un hombre de 66 años, con recursos suficientes para empezar una vida completamente nueva. Y eso fue exactamente lo que ejecuté. Al día siguiente contacté al mejor agente inmobiliario de la ciudad. Le expliqué que quería vender mi propiedad lo más rápidamente posible, al mejor precio alcanzable. Me preguntó si había algún problema particular. ¿Por qué tanta urgencia repentina? Porque voy a empezar una nueva vida y necesito el capital de la venta para financiarla completamente. Respondí con determinación absoluta. La casa se tasó en $200,000. Era una vivienda amplia, excelentemente ubicada, con jardín extenso, garaje para 2 vehículos, completamente pagada. Una propiedad que cualquier familia estaría feliz de poseer. El tasador me comentó que la casa estaba en perfecto estado de conservación. Se notaba que la cuidaron con amor durante décadas. Amor, exactamente. 40 años de amor invertidos en cada rincón, en cada mejora, en cada detalle mínimo. Y mi hija había decidido que todo ese amor valía menos que la comodidad temporal de sus suegros. Mientras esperábamos que apareciera un comprador serio, comencé a planificar meticulosamente mi nueva existencia. Primero contraté a un contador privado para organizar todas mis finanzas dispersas. Cuando revisó mis inversiones, me comentó sorprendido que yo no era el jubilado común que aparentaba ser. Le confirmé que no lo era. Me preguntó si mi familia conocía que poseía este patrimonio considerable. Le expliqué que mi familia creía que era un viejo pobre viviendo exclusivamente de la jubilación estatal. Quiso saber por qué nunca les conté la verdad. Porque quería que fuera una herencia sorpresa, respondí. Pero las circunstancias cambiaron drásticamente. Con parte de mis ahorros, adquirí un departamento moderno en el centro urbano. 2 dormitorios amplios, living espacioso, cocina completamente equipada, gimnasio en el edificio, portero las 24 horas. Un lugar diseñado para un hombre independiente que deseaba comodidad sin complicaciones innecesarias. También compré algo que siempre había soñado tener, pero nunca me permití.
un automóvil último modelo, una Volkswagen Amarok doble cabina negra con todos los accesorios imaginables. El vehículo que admiré en concesionarias, pero nunca adquirí porque no era práctico para un hombre de familia con gastos constantes. Pero lo más importante que ejecuté fue tomar una decisión sobre mi empresa de herrería. Durante 25 años la mantuve como algo pequeño, familiar, de fin de semana. Ahora tenía tiempo completo, capital para invertir y ganas de demostrarme de que era verdaderamente capaz. Alquilé un galpón industrial en la zona comercial. Compré maquinaria profesional, equipos de soldadura de última generación, herramientas eléctricas especializadas, una grúa pequeña para mover materiales pesados. Contraté a 5 empleados especializados y experimentados. Herrería Aguirre pasó de ser un hobby de garaje a constituir una empresa formal, compitiendo por contratos grandes, estructuras para edificios comerciales, portones automáticos para countries exclusivos, rejas artísticas para mansiones. En 6 meses, mis ingresos mensuales se habían triplicado espectacularmente. Mientras tanto, mi familia vivía su propio drama personal. Esperanza me llamaba ocasionalmente preguntando cuándo iba a decidir a qué residencia me mudaría definitivamente. Los padres de Tomás ya estaban viviendo en mi habitación. Necesitaban saber cuándo podrían instalarse definitivamente. «Ya se instalaron definitivamente», respondí firmemente. En mi excasa. Su silencio telefónico duró casi 1 minuto completo. Me preguntó incrédula qué quería decir exactamente. «Que la vendí, Esperanza. La casa ya tiene nuevo propietario legal». El silencio del otro lado resultó aún más prolongado. Finalmente preguntó si realmente había vendido la casa donde ella creció, donde vivió su mamá. Confirmé que vendí la casa donde ella decidió que era preferible que vivieran sus suegros antes que su padre biológico. Esperanza protestó que ellos nunca me dijeron que vendiera la propiedad, solo que me fuera a una residencia. Le pregunté qué diferencia existía si yo no podía vivir ahí de todos modos. Si ellos preferían que residieran otros, entonces esa casa no constituía mi hogar. Era simplemente una propiedad comercial. Y las propiedades se venden. Quiso saber dónde compré, dónde estaba viviendo actualmente. En mi nuevo departamento en el centro, respondí. Muy cómodo, muy moderno, perfecto para un hombre independiente. Preguntó con qué dinero compré un departamento completo. Ahí comprendí que Esperanza realmente creía que yo era un pobre jubilado sin recursos económicos. Con el dinero de la venta más algunos ahorros que tenía acumulados, expliqué. Quiso saber qué ahorros exactamente, si yo vivía exclusivamente con la jubilación mensual. Le dije que había muchas cosas sobre su padre que ella desconocía por completo. Insistió en saber qué cosas específicamente. «Cosas que ibas a descubrir cuando yo muriera», respondí, «pero que ahora tal vez no sepas nunca». Colgué el teléfono y reflexioné sobre lo irónico de la situación. Mi hija había perdido no solamente la casa donde creció, sino también la herencia millonaria que estuve construyendo para ella durante décadas de sacrificio. Pero lo más grave es que había perdido a su padre. Porque después de escuchar que prefería que sus suegros vivieran en mi casa antes que yo, algo se rompió para siempre en mi corazón paternal. Los siguientes 8 meses fueron de reconstrucción total, no solamente de la casa física, sino de nuestra relación fracturada. Esperanza trabajaba conmigo de lunes a viernes en la empresa, demostrando ser excepcionalmente competente en su área. Diseñaba estructuras complejas, calculaba presupuestos detallados, se reunía con arquitectos de estudios prestigiosos para coordinar proyectos importantes.
Los fines de semana trabajábamos juntos restaurando la casa. Yo reparaba las instalaciones dañadas, ella rediseñaba los espacios con creatividad. Mis nietos nos ayudaban pintando paredes, limpiando escombros, plantando flores en el jardín devastado. Un sábado, mientras plantábamos rosales, mi nieto mayor me preguntó si era verdad que tenía mi propia empresa. Confirmé que sí. Quiso saber si su mamá trabajaba para mí. Nuevamente confirmé. Entonces exclamó emocionado que su abuelo era el jefe de su mamá. Ver el orgullo genuino en los ojos de mis nietos me llenaba de una satisfacción que hacía años no experimentaba. Finalmente me percibían como lo que realmente era. Un hombre exitoso, capaz, respetable, no como el abuelo que había que tolerar por obligación. Durante esos meses, Esperanza transformó completamente su manera de tratarme. En la empresa me llamaba Don Florencio delante de los empleados, manteniendo el respeto profesional. En casa me pedía consejos sobre decisiones importantes. Con los chicos hablaba de mí con respeto y admiración genuinos. Durante las cenas familiares de los domingos, les contaba a sus hijos que su abuelo construyó una empresa de la nada, trabajando los fines de semana durante 25 años, que era el hombre más trabajador que conocía. Mi nieta me preguntó una noche por qué nunca les conté que tenía una empresa. Expliqué que quería que fuera una sorpresa especial, pero que a veces las sorpresas no salen como uno las planea, porque a veces la gente que uno ama no valora lo que uno hace hasta que es demasiado tarde. Esperanza se acercó y me puso la mano en el hombro. Les dijo a sus hijos que su mamá cometió errores muy grandes, pero que su abuelo fue tan generoso que le dio una oportunidad de arreglar las cosas. Conversaciones como esa me confirmaban que había aprendido realmente la lección. A los 8 meses, la casa estaba completamente restaurada. Quedó mejor que antes, pisos nuevos relucientes, ventanas modernas, cocina totalmente equipada, baños renovados, jardín profesionalmente rediseñado. Esperanza me agradeció por darle la oportunidad de arreglar su error. Le confirmé que la casa era para ella y mis nietos, pero que se la estaba dando no porque fuera su derecho, sino porque se la ganó trabajando conmigo, respetándome, demostrando que podía valorar lo que construí durante décadas. Un año después de mudarme a mi departamento, algo maravilloso ocurrió en mi vida. En una feria de herrería artística conocí a Rosa, una mujer de 58 años, artista que creaba esculturas en metal. Necesitaba un trabajo de soldadura extremadamente delicado para una de sus obras que sería exhibida en el Museo de Bellas Artes. Rosa era elegante, inteligente, apasionada por su arte. Durante las 2 semanas que trabajé en su escultura, nos hicimos amigos cercanos. Después de la entrega, siguió visitándome en el taller regularmente. Un día me comentó que le gustaba cómo trabajaba, que se notaba que amaba lo que hacía. Le respondí que después de 30 años haciendo esto, seguía emocionándome crear cosas nuevas. Me invitó a conocer su taller personal. El taller de Rosa era extraordinario, repleto de esculturas metálicas, herramientas artísticas, bocetos de proyectos futuros. Era una mujer que había dedicado su vida al arte con la misma pasión que yo dediqué la mía al trabajo. De a poco, Rosa y yo empezamos a pasar más tiempo juntos. Íbamos a exposiciones artísticas, a ferias de antigüedades, a conciertos. Por primera vez en 5 años, desde que Clara murió, me sentía acompañado por alguien que entendía mis gustos, mis intereses, mi manera de ver la vida. Después de 3 meses saliendo juntos,
Rosa me preguntó directamente si había pensado en volver a casarme. Esa propuesta me tomó por sorpresa, pero me gustó inmensamente. Le confesé que también había pensado en eso. Le advertí que tenía que estar preparada para lidiar con una familia complicada, porque mi hija y yo tuvimos problemas muy serios. Rosa me tranquilizó explicando que crió sola a 2 hijos después de divorciarse. Sabía perfectamente lo que eran las familias complicadas. 6 meses después, Rosa y yo nos casamos en una ceremonia civil, pequeña pero hermosa. Vinieron mis nietos, Esperanza, los empleados de mi empresa, algunos amigos del mundo del arte que Rosa había traído a mi vida. Durante mi discurso en la cena, declaré que hace 2 años era un hombre que se sentía desplazado, ignorado, menospreciado por su propia familia. Hoy era un hombre que tenía una empresa próspera, una casa restaurada para su hija, una esposa que lo amaba y nietos que estaban orgullosos de su abuelo. La diferencia no estaba en la edad, no estaba en el dinero, no estaba en los logros externos. La diferencia estaba en no permitir que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Esperanza lloraba mientras yo hablaba. Al final de la cena se acercó junto con Rosa. Quería que supiéramos que Rosa le caía muy bien y que estábamos invitados a cenar a casa todos los domingos, porque ahora éramos una familia y quería que formáramos parte de la suya. Ver a mi hija recibir con cariño genuino a Rosa me confirmó que realmente había aprendido la lección sobre el respeto y la valoración familiar. ¿Y sabes qué te digo? Nunca permitas que nadie, ni siquiera tus propios hijos, te hagan sentir que eres menos importante que cualquier otra persona. Tu casa es tu casa. Tu esfuerzo de décadas no se regala por presión familiar. Tu dignidad no se negocia por quedar bien con nadie. Si alguien te dice que prefiere que otros vivan en tu lugar antes que tú, demuéstrales exactamente lo que significa perderte para siempre. No confundas el amor incondicional con el aguante incondicional. Amar a tus hijos no significa tolerar que te falten el respeto. A veces la mejor manera de enseñarles tu valor es demostrarles que puedes vivir perfectamente bien sin su aprobación. Nunca es tarde para exigir lo que mereces. Nunca es tarde para poner límites firmes. Y nunca es tarde para demostrar que tu valor no depende de la aprobación de nadie. Al final, lo único que realmente importa no es el tamaño de la casa donde vives, sino el respeto con que te tratan en esa casa. Y si no te respetan ahí, siempre puedes construir un hogar nuevo donde sí te valoren. Esa es la lección más valiosa que puedo dejar a cualquier padre. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para demostrar quién eres realmente. Y nunca es tarde para construir la vida que verdaderamente mereces. Una vida donde el respeto no sea opcional, sino fundamental. Porque al final del día, la familia no se define por la sangre que compartes, sino por el respeto mutuo que construyes. Y si ese respeto no existe, entonces no tienes familia, solo tienes personas que comparten tu apellido. Hoy miro hacia atrás y agradezco aquellas 12 palabras crueles que mi hija me dijo, porque sin ellas nunca hubiera descubierto mi verdadero valor. Nunca hubiera construido el imperio empresarial que tengo hoy. Nunca hubiera encontrado el amor de Rosa. Y nunca hubiera enseñado a mis nietos la lección más importante de todas: que la dignidad personal no tiene precio y que el respeto se gana, no se mendiga. Esta es mi historia. La historia de un hombre que fue echado de su propia casa a los 66 años y que a los 68 se convirtió en el patriarca más respetado de toda su familia. La historia de cómo el dolor más grande
puede convertirse en la transformación más poderosa. La historia de cómo nunca es demasiado tarde para reclamar tu lugar en el mundo. Y si estás pasando por algo similar, recuerda, tu valor no disminuye por la incapacidad de otros para reconocerlo. Mantente firme, establece límites, defiende tu dignidad, porque al final la única aprobación que realmente necesitas es la tuya propia. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.